Pues según a la boca de Porterillo, zona arqueológica. Pues nada más está como que la oficina de la zona. Institución que nos encargamos de investigar y difundir y conservar el patrimonio arqueológico en todo el país, en sus diversos estados. Y bueno, de estas investigaciones que empezaron con el INAH y con la Universidad de Texas, posteriormente en 2001, todo esto que vemos en blanco en el mapa se decreta como zona de monumentos arqueológicos. Esto es muy importante ya que a nivel nacional solamente 3 zonas arqueológicas del país cuentan con un decreto presidencial y de petroglifos fue la primera del 2001. Entonces pues, nos podemos sentir muy orgullosos de eso. Y bueno, es una extensión de 345 hectáreas, todo esto que vemos en el mapa. Nosotros estamos ubicados aquí en la entradita del cañón, es una pequeña parte, nada más lo que está abierto al público, que es lo que viene enrejado. Pero realmente toda la zona, desde que ustedes vienen en la terracería, no sé si vieron un letrero muy grande del lado derecho, desde ahí comienza ese polígono de protección. Bueno, en toda esta área se han encontrado vestigios arqueológicos de los antiguos indígenas que habitaron aquí. Eran grupos de cazadores, recolectores y pescadores, que pues era su modo de subsistencia, y que habitaron aquí desde hace unos 8000 años antes del presente. Eran grupos nómadas, es decir, no tenían una casa permanente, sino que iban de un lugar a otro, pues como parte de su subsistencia, siguiendo los ciclos de los animales y de las plantas. Y bueno, estos grupos de indígenas pues dejaron parte de sus vestigios materiales que los arqueólogos y arqueólogas ahora observamos, por ejemplo como acumulaciones de rocas que tienen exposición al fuego y tienen carbón. Estos fogones, como los arqueólogos los llamamos, se han excavado. Ya dan cuenta que los indígenas lo que hacían era un pozo en la tierra, ponían material para prender fuego, después ponían rocas a manera de comal y sus alimentos los podían envolver en pencas de maguey y los cubrían con una capita fina de arena para sellar el horno, como los hornos de barbacoa, los conocen. Pues así los indígenas hacían estos hornos en todas estas planicies aluviales. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una excavación arqueológica de estos hornos prehispánicos. Se ha sacado carbón, se lleva al laboratorio y por eso se sabe la antigüedad del sitio, que data de hace unos 8000 años, lo más antiguo. Pero hubo ocupaciones a través de los miles de años hasta el siglo XVIII en todo este territorio. Entonces, era constante los grupos indígenas, ¿verdad? Bueno, ahora sí que están pasando a este lado. Bueno, pues como les decía, gracias a las investigaciones de, principalmente el doctor Moisés Valadez, quien es el arqueólogo que ha tenido más tiempo aquí investigando de manera formal, como parte del instituto y todos sus colegas como nosotros, pues se han empezado a registrar todos estos petrograbados. Hasta el momento pues han registrado 4000 rocas con 15000 imágenes, que son con las que están viendo aquí. Cuando hagan el recorrido van a poder observar este tipo de grabados que hicieron los indígenas a través de generaciones tras generaciones. Y bueno, pues siempre nos preguntan qué quieren decir estas imágenes. Es muy difícil saberlo porque pues obviamente ya se perdió el lenguaje a través del tiempo. La lengua, perdón, pero podemos hacer algunas interpretaciones, por ejemplo, que son de culto al agua, como estas bajadas. Aquí tenemos como una especie de ojo de nube, está la nube con la lluvia, los rayos, el arroyo. Tenemos, por ejemplo, los puntos como las gotas de lluvia, los rayos. Tenemos otros como de culto a los astros, no sé si alcanzan a ver que es el de figura. El sol. Pues como un sol. Exactamente. Vamos a ver representaciones de soles. Esta. Estrella. Es una constelación. Entonces van a ser de culto a los astros. Vamos a también tener muchos círculos concéntricos, es decir, un círculo pequeño más grande y más grande. Círculos con una cruz en medio que algunos les llaman marcadores porque aparentemente están orientados hacia los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este, oeste. Y vamos a tener, por ejemplo, también algunos animales. Esto no sé si se figure algo. Venado. Exactamente, es un asta de venado. El venado era muy importante para estas sociedades, aprovechaban todo, su piel, su cuerno, todo. Y bueno, también tenemos algunas puntas de proyectil, que son representaciones, también esta, por ejemplo, o esta con la cual cazaban, o este que es un atla. El atla también era un arma de cacería que utilizaban los indígenas para cazar. Y tenemos otros que se les dice de culto a elementos del paisaje. Vamos a ver aquí como pequeñas muescas en el filo de la roca, no sé si los alcanzan a percibir. Y pues viéndolas en perspectiva hacia el horizonte, pues simulan la orografía, es decir, la curvatura de las montañas. Igual aquí está trabajado esta roca
con el petrograbado. Y vemos el fondo, ¿no? Entonces, cuando hagan su recorrido, pues es importante que vayan haciendo como tipo de observaciones. Y bueno, gracias a las investigaciones también sabemos que antiguamente pues el lugar era un poquito más húmedo, con cuerpos bajos de agua, no tan semidesértico como lo ven hoy. Y había otras plantas y animales, por ejemplo, antes había quelite, amaranto, nogal, ¿no? Pues que necesitan muchísimo más agua. Y ahora pues también tenemos plantas que subsisten hasta nuestros días, que utilizaban los indígenas, como la lechuguilla, que esta no se la conozcan, se sacó un ixtle. El ixtle lo tejían, hacían por ejemplo redes, canastas. Tenemos el mezquite, que pues se comía, bueno, todavía se come, pero también lo utilizaban los indígenas, pueden preparar con una especie de harinas. El agave, pues el quiote, la parte central pues también se aprovechaba, se cocía en estos hornos. Y tenemos algunas otras como cactáceas, no sé si conocen esta, por ejemplo. El peyote. Exactamente, el peyote. Bueno, pues de acuerdo a las fuentes históricas se comenta que el peyote se utilizaba como parte de los rituales llamados mitotes. No sé si han escuchado la palabra mitote, cuando se eran muy mitoteros. Pues tiene que ver con esto. Pues los indígenas realizaban sus mitotes, podían ser en fechas que consideraban especiales, por ejemplo en los cambios de estación, cuando uno pasa a la primavera o en el solsticio de invierno, o en diferentes fechas que representaban algo importante para estos grupos. Y pues podían consumir plantas medicinales, también el peyote, y hacer intercambio de diferentes cosas, objetos, por ejemplo puntas de proyectil, pues también plantas, carne de venado, inclusive pues también mujeres, ¿no? Que de alguna manera pues hacían como alianzas entre grupos para seguir perpetuando pues la existencia del grupo cazador-recolector. ¿Sí gustan pasar por acá? Comiendo moscas. Y bueno, pues también se han encontrado entierros humanos aquí en Boca de Potrerillos. La mayoría de los entierros humanos se han encontrado en cuevas o covachitas, como lo estamos viendo aquí. Está el cráneo, los huesos. Y generalmente se le colocaban una serie de lajas encima o rocas a manera de que el cuerpo pues no es muy evidente. También algunos se han encontrado al exterior como este y este que estamos viendo aquí. Pero bueno, aquí el patrón de enterramiento, como decimos arqueólogos, pues es muy distinto a otras regiones del país, como el centro y sureste de México, como los mayas y otras culturas, que pues son tumbas y muy suntuosas en las ofrendas. Aquí pues no, estamos viendo que son de alguna manera entierros más sencillos, pero pues con un significado o simbología diferente para la gente que vivió aquí. Se dice que se quieren como devolver a su lugar de origen, al lugar donde pertenecían. Y pues bueno, aquí pusimos ahora una ofrenda del Día de Muertos, que no es una, digamos, propiamente de aquí de la región del noreste, pero sí de otras regiones del país y que queremos seguir reproduciendo. Es un estilo huasteca, pues siempre, bueno, estos arcos simbolizan la entrada al Mictlán. El Mictlán pues es el lugar de los muertos, y por eso lleva este arco, ¿no? Y pues bueno, realmente las ofrendas pues siempre van a llevar asociadas pues la comida o algo que le gustaba al difunto. Y bueno, generalmente la huasteca se llena de fruta, ¿no? Que es como algo muy rico, ¿no? Y pues ahora en esta ocasión pues estamos dedicándonos a un antiguo trabajador de aquí de la zona arqueológica. Pero bueno, esto también es parte de nuestro patrimonio inmaterial, es decir, es una tradición que sigue viva en México y que pues se sigue reproduciendo, ¿no? Claro. Bueno, y por último por acá pues tenemos piezas arqueológicas que se han encontrado en todo este territorio, que son principalmente armas y bueno, algunos utensilios que se hacen tallando las piedras. Por ejemplo, tenemos cuchillos que pueden servir para cortar carne, gubias para trabajar la madera, tajadores para destazar animales y raspadores, por ejemplo, para curtir las pieles de venado. Acá tenemos metates con manos de molienda que pueden servir para preparar harinas. Estos se llaman raspadores tipo coahuila, son muy chiquititos, están totalmente tallados y llevaban un manguito de madera muy largo. No se sabe muy bien para qué se utilizaban, pero posiblemente para hacer escarificaciones en la piel. Algunos otros piensan que para sacar los corazones de la lechuguilla, de la planta que les comentaba. Okay. Y por acá tenemos lajas incisas que tienen pues incisiones con figuras. Algunas son flores o pétalos de flores como la que vemos aquí, y estas que tienen alas de mariposas abiertas. Generalmente son lo que se encuentran, y también se piensa que son vulvas femeninas. Entonces se piensa que tiene una connotación de culto a la fertilidad. ¿Okay? Y pues esto nada más se ha encontrado pues en estas áreas aquí de Boca Potrerillos. Y por último pues tenemos las puntas. No sé qué armas de cacería conocen que utilizaban los indígenas. Pues la flecha. Ajá, pero armas, como que arma. El arco.
Exactamente. Bueno, el arco pues se utilizaba con estas pequeñititas. Había otras que eran las lanzas, que era un palo muy largo, se podían utilizar otro tipo de puntas. Y había el atlat, que también les comentaba que era otro tipo de arma de cacería. El atlat pues agarraba mucho mayor distancia y mayor velocidad. Por eso son de diferentes formas y se utilizaron desde hace 8000 años hasta el siglo XVIII, se siguieron utilizando por los indígenas. Chido, nunca he encontrado uno. Y bueno, aquí en Boca de Potrerillos, aparte de tener patrimonio arqueológico, tenemos patrimonio paleontológico. ¿Por qué? Porque hace millones de años hubo un pequeño mar, se dice de acuerdo a los especialistas, y ahorita cuando hagan el recorrido van a poder encontrar dentro de las rocas algunos fósiles. Son fósiles marinos, entonces tenemos moluscos, tenemos bivalvos, que son como especies de conchas muy grandes, y tenemos gastrópodos o cefalópodos también, como este que estamos viendo aquí, algunos le dicen amonites, dependiendo pues el tipo de especie, pero pues que también eran muy grandes en algunos casos, otros más pequeños, ¿no? Entonces cuando hagan el recorrido pues también hay que checar eso. Estos pues pueden ser de hace unos 75 millones de años, cuando no había vida humana, pero era el tipo de vida que existía aquí, pues les digo porque había un pequeño mar. Y bueno, también aquí en la región pues se ha encontrado esto, ¿qué creen que sea? Un colmillo de mamut. Ok, sí, es un fragmento de una defensa de mamut. Lo correcto es decir defensa, todos decimos colmillos, pero no, porque con los colmillos se come. Es una defensa, y bueno, la defensa podía medir, por ejemplo, hasta unos 2 metros, dependiendo de la especie. Y bueno, pues se volvió fósil, ¿no? Se mineralizó. Entonces, bueno, los fósiles de aquí de mamut o de especies de megafauna, como se le llama, pues se han encontrado aquí en el Valle de las Salinas, en el municipio de Mina, en García y en diferentes municipios de aquí, de la región. ¿Y eso no es de aquí? Sí, es de un afluente del río Salinas, está y no salió completo, nada más salió ese pedacito. Sí, nada, salió ese pedacito, pero digamos es lo que se llegó a conservar, ¿no? Si van al Museo Bernabé de las Casas que está en Mina, pues está el mamut con todas las 2 defensas muy completas, ¿no? Pues ya depende de las condiciones climáticas y humedad y lo que se quedó atrapado, claro, para poderlo liberar. Y también pues mucha gente va y llega, lo saca, y cuando no son especialistas y no nos llaman a Lina, pues se deterioran al sacarlos. Entonces sí es siempre importante que cuando hay un hallazgo avísale a Lina, porque llega pues el paleontólogo, los arqueólogos, y se sacan de una manera adecuada para que se pueda conservar mejor, porque a veces los sacamos y se empiezan a deshacer. Entonces también eso pasa, o los rompen. Sí, claro. Entonces pues sí, luego son atenciones de Pero si le hablan y ustedes se quedan con ellos. Sí. Sí. A la vez el mismo, pero mira, ya tú llenaste cemento. Dijo que sí, nada más que no dijéramos el relajo. Del sol. Ahora. Los dunas.
Todo.